Baja aquí. Esas fueron las palabras que mi amigo susurró esa noche, aunque ha pasado un año, aún se pudren en mi cabeza, amorfas y serpentinas como una niebla cegada. Cuando entré en su casa, las luces de la fachada estaban apagadas. Afuera, el tiempo estaba quieto, el aire espeso y pegajoso, como esperando una bocanada. Parecía que el verano había ido acumulándose hasta esa tarde. Sofocante. Noches sin dormir empapadas en sudor una tras otra, solo necesitábamos un poco de lluvia para limpiar el aire. Los meteorólogos nos advirtieron que vendría algo mucho peor, pero se habían equivocado tantas veces que muchos en nuestro pequeño suburbio no hicieron caso. Yo fui uno de ellos. Había recibido una llamada de Alia una hora antes. Hacía bastante que no hablábamos, un par de años de hecho. Cuando contesté hubo un silencio momentáneo antes de que hablara, su voz temblaba de nerviosismo. Lo atribuí a la ansiedad, probablemente pensaba que iba a gritarle, dado todo lo que había pasado antes, pero ahora sé que había mucho más de lo que aparentaba. Tras un breve intercambio de saludos forzados, fuimos al meollo de la llamada. Eric te necesita. Esa fue la última frase que esperaba oír. 2 años antes los había excluido a los dos de mi vida. Alia y yo habíamos estado en una relación, aunque incipiente, pero yo la quería mucho. Eric era un amigo cercano. No hace falta que explique lo que pasó entre ellos, fue doloroso entonces. Lo sigue siendo ahora. ¿Por qué me necesitaba Eric?, pregunté, sintiendo que el viejo resentimiento y la traición supuraban como una herida en el fondo de mi mente. Está enfermo, crujió la línea con un ligero zumbido de interferencia. Rompimos hace unas semanas. No quiere ayuda. He intentado llegar a él. Sus padres también, pero no nos escucha. ¿Y crees que me hará caso a mí? ¿Por qué crees que quiero ayudarlo? Por favor, David. Deja todo por un minuto. Si no puedes hacerlo por Eric, hazlo por sus padres. Alia tenía razón. Los padres de Eric habían sido buenos conmigo cuando crecí. Mis propios padres eran bastante fríos, pero los de Eric siempre me recibieron con los brazos abiertos, como a un hijo adoptivo. Al principio no supe qué podía hacer, pero por lo que me contó Alia, Eric estaba sufriendo delirios y se negaba a buscar ayuda médica. No debería haberme sorprendido, años atrás le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide. Fue una época dura para todos los que le conocíamos. Tras pasar casi un año en una unidad psiquiátrica, lo dieron de alta. Todos se volcaron con él y, con medicación, terapia y apoyo, sus síntomas se hicieron manejables. Mientras se mantuviera alejado del alcohol y las drogas, parecía que podría llevar una vida normal. Pero las cosas habían cambiado. Alia sonaba desesperada, y cuando me dijo que se había separado de Eric unas semanas antes, aquello mitigó el golpe en cierta medida. Si Eric no la tenía, al menos no podía usarla para herirme. Me avergüenza admitirlo, pero donde hay amor, la mezquindad se filtra hasta la médula. Me impulsó cierto regocijo, rindiéndome a lo poco de afecto que aún conservaba por Eric, sobre todo recuerdos de cuando jugábamos de niños, acepté ir a la casa de sus padres. La gran tormenta que anunciaban los meteorólogos aún no había llegado. Nos habían advertido que podríamos ver vientos de 100 millas por hora, techos arrancados, árboles caídos y cortes de luz. Conduciendo 10 minutos hasta la casa de Eric miré el cielo, de un púrpura rojizo profundo. La noche se acercaba, las nubes se movían como espuma en un torrente, pero a ras de suelo todo estaba mortalmente en silencio. Al aparcar frente a la casa noté de inmediato el olor a ozono en el aire, siempre me ha gustado esa sensación cargada que solo se percibe antes de una tormenta, pero supe que no debía quedarme mucho tiempo. Esperé volver a mi casa antes de que estallara. Al llegar a la puerta principal, pensé en llamar, pero al levantar la mano la puerta se abrió lentamente. Allí, de pie en la luz del recibidor, estaba mi viejo amigo. Su pelo negro era más largo de lo que recordaba, llegando hasta la mandíbula cubierta de barba incipiente, sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado noches en vela o llorando. Probablemente ambas cosas.
Su rostro sin afeitar me miró incrédulo por un momento, y, antes de que pudiera articular un saludo, Eric me rodeó con ambos brazos. Me abrazó fuerte y dejó escapar un pequeño sollozo, como si hubiera sido vencido por la emoción. Olía a tabaco y sudor, esos olores me trajeron la imagen de Eric pasando noches despierto, fumando y deambulando, intentando dar sentido a algún horrendo delirio. Me alegra verte, David, dijo al soltarme y hacerme pasar. Te he echado de menos. En lo profundo aún guardaba rencor por haberme quitado a Alia, pero verlo así me devolvió sentimientos de cuidado y amistad, como sangre que vuelve a un miembro dormido, un hormigueo seguido de un oleaje emocional. Había olvidado cuánto le había echado de menos. La casa de sus padres era grande, un adosado de 4 habitaciones. La madre de Eric había ganado buena pasta como agente inmobiliaria y la calle donde vivían era de las más acomodadas. Desde aquella crisis Eric vivía con su familia, que ahora estaba fuera por un viaje de trabajo de varios días. Supongo que tenían que seguir con sus vidas, y eso dejó a Eric más hundido en sus delirios. Lo seguí por el pasillo. Vi la puerta del sótano entreabierta, una bombilla solitaria brillaba al pie de la escalera, hundiéndose bajo la casa. Al echar un vistazo, Eric reaccionó a mi curiosidad, cruzó y cerró la puerta del sótano. Al hacerlo, una corriente hizo oscilar la bombilla que colgaba, moviéndose como un péndulo, proyectando sombras que acariciaban vigas y cajas antes de que la puerta hiciera clic. ¿Cómo has estado, Eric? Pregunté, entrando al salón y desplomándome en el sillón. Al principio no respondió. Se frotó la frente con la mano, echándose el pelo hacia los ojos como si le doliera. Cuando le dije que Alia me había llamado, por fin prestó atención. Me miró mientras me sentaba en una butaca de mimbre que sé que fue de su abuela. Nos miramos a través del pequeño espacio que nos separaba. Afuera las nubes se arremolinaban y cerraban, visibles por la gran ventana que daba a una colina. «Sabes que hemos roto», dijo, sin apartar los ojos de mí, como buscando una traición. «Sí, lo sé», contesté, mirándolo fijo. Se rascó la barba incipiente. ¿Tú y ella sois algo? Me reí, era una pregunta ridícula después de todo lo que pasaron. No. No lo somos. Y no lo seremos. Estoy aquí porque no quiero que tus padres vuelvan y te encuentren colgando de una soga. Hubo un silencio. Eric me miró entre mechones de pelo. ¿Solo piensas que quiero suicidarme?, dijo, y mi vacilación no delató. Demonios, Eric. ¿En qué estás pensando? Me agité. Esperaba venir y encontrar que lo de Alia estaba exagerado, pero tu aspecto, que no te hayas lavado en días, y la mirada, hay posibilidades de que tenga que llamar a una ambulancia o que te ingresen. No entiendes, David. No puedes, replicó. Estoy al borde. Un empujón y se acabó. No me interesa ella. Me dejó por ti. Mejor que la borres de tu vida. Ahora vas a contarme qué está pasando, ¿sí? ¿Has estado tomando la medicación? En su rostro danzaron la culpa, la vergüenza, la impotencia. Alegué que esa era la respuesta, tomar la medicación. Pero Eric me miró fijamente. No es la medicación, David. No me vas a creer. Algo golpeó la ventana. Eric se encogió, los ojos abiertos por el miedo. ¿Qué es eso? Era casi de noche, algo afuera volaba hacia la lámpara junto a la ventana. Debe ser una polilla o algo, dije. ¿Qué otra cosa podría ser? Oh, Dios, suplicó Eric, llevándose las manos a la boca. Se quedó mirando la alfombra roja con un estremecimiento, como si un gran pánico quisiera salir de su interior. Viéndolo así no pude evitar sentir lástima, la enfermedad le había robado la mente antes y ahora amenazaba con hacerlo de nuevo. Eric, por favor, dime qué te inquieta. Quizá pueda ayudar. Al principio parecía no responder, pero al traerle un vaso de agua finalmente cedió.
Solo me pidió que fuera abierto de mente con lo que me contaría. Sentado hacia adelante, la noche ya en pleno efecto y el viento comenzando a aullar afuera, Eric empezó su relato. Todo iba bien hasta hace unas semanas. Iba bien con Alia, mis padres estaban contentos porque hablábamos de irnos a vivir juntos. Creían que era hora de que volviera a pie con mi vida. Con Alia, todo parecía posible. Lo siento, David, sé que no es justo hablar de ella contigo. Solo digo que había estado estable mucho tiempo, listo para seguir adelante. Cada día daba una larga caminata, hace que las endorfinas suban, ayuda el ánimo. Los médicos dicen que el ejercicio es crítico para la salud mental. Me ayudaba mucho. Escuchaba un podcast, Joe Rogan o Duncan Trussell. Esa caminata era algo que esperaba cada día, pero aquel día, hace unas 3 semanas, fue distinto. Había terminado de escuchar algo en el móvil cuando llegué a mi sitio habitual junto a la estación de Kings Park. Normalmente volvía por delante de la escuela primaria hacia casa, pero algo llamó mi atención. Sé que suena raro, pero pensé que vi humo saliendo del puente del ferrocarril, desde la calle de arriba. Como cuando miras una carretera en un día caluroso y ves la bruma sobre el asfalto, pero esto tenía una especie de pelusa negra. Parte era transparente y el resto no. Creí que algo ardía, así que crucé Kings Park Avenue y me planté al borde del puente. Cuando me acerqué no podía creer lo que veía. No había tráfico, pero juraría que vi esa niebla negra en medio de la calzada. No había fuego, solo flotaba sobre la superficie a unos 3 pies de altura. No había nadie más. Empecé a caminar hacia ella y las cosas se volvieron más raras. Oía mis pasos, pero sonaban embotados, más graves, sofocados, sin eco, como si hubiera entrado en una habitación pequeña. Miré al sol y me cegó por un segundo, todo se veía como a través del agua, como si la luz se doblara. Entonces la niebla negra se movió hacia un lado, subió a la acera y alcanzó el muro sobre la estación. Empezó a moverse. Te juro, David, se movía como una persona o un animal, como si tuviera manos. Trepó el muro y desapareció por encima del borde del puente. Guardó silencio, quizá esperando mi reacción. Solo pude decir, Eric, estás alucinando otra vez. Necesitas medicación. Me miró suplicante. No, no fue una alucinación. Te juro que fue real, dijo. Y eso me atrajo la cabeza. Estaba tomando la medicación entonces. Si esto pasa con la medicación puesta, se quedó mirándome con miedo. No sé qué pasará si vuelve a suceder. Le dije que me dejara terminar de contar. Se quedó más tranquilo, reclinándose en la silla. Cuando volvió bajo el puente, todo volvió a la normalidad. Corrí a casa asustado pensando que había sido una alucinación. Pero, David, estaba tomando medicación en ese momento, y eso lo hacía peor. Si mi medicación fallaba, significaba que podía recaer como antes. Necesitaba contarlo, no podía dejarlo en mi cabeza. En los días posteriores obsesioné con lo que había visto, la niebla saliendo del suelo, la mota negra en el centro. No pude dejar de pensar en cómo trepó el muro como si tuviera brazos. ¿Volviste?, pregunté, sabiendo la respuesta. Golpearon la ventana otra vez. Eric miró el cristal, su rostro descolorido, el mundo exterior era ahora una negrura abismal, solo las farolas naranjas en la distancia ofrecían un respiro. El sudor le corría por la frente y la boca le temblaba. Mira. Me levanté y arrastré la lámpara junto a la ventana. Allí, una gran polilla golpeaba el cristal febrilmente intentando alcanzar la luz. ¿Ves? Dije. Es solo una polilla. ¿Estás seguro? Dijo Eric, desplomándose en la silla, exhausto. Me senté de nuevo y le pregunté qué pasó cuando volvió al puente. No pude evitarlo, tenía que saber si todo había sido imaginación. Eric me contó que cuando volvió estaba lloviendo ligeramente. Había algunos coches aparcados y una persona con paraguas al otro lado. Al llegar al lugar donde la cosa había trepado,
vaciló. El muro era demasiado alto para mirar por encima, se situó sobre un arco donde pasa la vía. Empezó a sentir una atmósfera opresiva, como si los sonidos se apagasen. Entonces oyó una voz bajo el puente, un susurro horrendo, "Down here, ahí abajo". Se sintió aterrorizado y, aunque no sabía si era una orden o una petición, experimentó un impulso extraño de cumplirla. No quiso ceder, porque eso implicaría retroceder en su recuperación, así que volvió a casa. Pero la idea de que no había sido una alucinación lo consumió, y al día siguiente supo que tendría que volver para comprobarlo sin exponerse. Al día siguiente regresó con una cámara réflex. Quería capturar lo que fuera que hubiese visto y esperó sobre las 2 de la tarde, cuando el lugar suele estar tranquilo. Se apoderó de una sensación extraña, como si se tranquilizara a sí mismo. Empezó a caminar por la estación, tomando fotos desde las escaleras y el andén. Las fotos de la apertura del medio arco bajo el puente no mostraban nada extraño al principio, solo la negrura. Al hacerse un tren y parar, vio algo asomando y lo fotografió, una forma que se guiñaba desde la oscuridad, una bruma transparente con algo negro en el centro. Levantó la cámara y disparó, y la forma se replegó en la oscuridad. Le pedí ver la foto. Me handed de cámara, al encenderse la pantalla, el rostro de Eric se iluminó macabramente. Al acercar la imagen aparecía, borrosa pero ahí, una sombra difícil de definir. Podría ser cualquier cosa, polvo en el objetivo o un insecto en movimiento, dije. Eric se enfureció y saltó sobre mí señalando la sombra y la oscura mancha en el centro. «Está ahí, bajo el medio arco», exclamó. «No me crees, y esta tormenta solo empeorará. No es que no crea que viste algo, pero o bien viste algo que no tiene explicación, o alucinaste, y eso ha pasado antes cuando la medicación fallaba». «No tiene nada que ver con mi esquizofrenia», replicó. «Tiene que ver con lo que está debajo del puente». Me habló. Dijo, «Ahí abajo. Quiere que vaya a algún sitio». Lo siento en mis huesos». Le propuse que fuéramos juntos al día siguiente, una vez pasara la tormenta. Si no había nada, aceptaríamos que fue una alucinación; si había algo, sería monumental. Cuando alguien está atrapado en una ilusión, sacarlo de ella es tarea ingrata. Tuve que cambiar de táctica. Le pedí que, a cambio, empezara a tomar su medicación de inmediato. Accedió a regañadientes y se la tomó ante mí, pastilla a pastilla. Sabía que los fármacos tardan en hacer efecto, tal vez semanas, pero cuanto antes las tomara, antes volvería a ser él. Me dio las gracias con sinceridad por primera vez en la noche. Me acompañó a la puerta y nos despedimos. Mañana veríamos. Al salir, la noche había cambiado, la tormenta rugía. Corría mi coche con la chaqueta ceñida, los truenos atronaban y el viento empujaba hasta hacer tambalear los árboles. La lluvia golpeaba el parabrisas, con los limpiaparabrisas solo veía destellos entre los barridos. Un relámpago tras otro cortaban el cielo como cicatrices. Pensé que era una locura conducir, pero sentía que ya había hecho lo que debía. No quería pasar la noche allí más de lo necesario. Mientras me alejaba, la luz de las casas se apagó, la tormenta había cortado la corriente. Él es adulto, me dije, puede cuidarse. Pero las palabras que más me hirieron de la noche resonaban, se esconde. Se esconde en la oscuridad. No pude soportar la imagen de Eric, asediado por su enfermedad en la noche, así que volví. Caminé por el sendero bajo el viento, usando la linterna del móvil en su brillo débil, y abrió la puerta principal. Estaba entreabierta y la lluvia entraba en el vestíbulo. Llamé. «Eric. ¿Estás bien?» Nadie respondió. Avancé con cuidado, la casa estaba como invertida, afuera la furia, dentro el letargo. Llegué al salón, las 2 sillas donde habíamos hablado estaban vacías. El vaso donde había tomado agua tras las pastillas estaba tirado, restos deslizándose por la mesa. Sentí que alguien me observaba. Tras mí resonaron pasos rápidos por el pasillo y el chirrido de una puerta. Una puerta a mitad del pasillo estaba abierta, se veía la escalera al sótano.
Susurré su nombre, más alto esta vez. Eric. ¿Estás ahí? Creí oír un crujido casi inaudible bajo el suelo, pero un trueno lo cubrió. El viento aullaba como un demonio por las grietas de la casa y la incertidumbre me paralizaba. Podría haber subido y marcharme, quizás debería, pero la imagen de Eric escondido y aterrorizado me movió. Descendí los peldaños de madera, levantando polvo. Se notaba que había sido usado recientemente, las huellas en las pisadas lo delataban. Con el móvil intentaba iluminar el cuarto, y era increíble lo vacío que estaba, suelo de hormigón en polvo, algunas cajas con recuerdos y juguetes, una capa espesa de polvo. Claramente el sótano no era un lugar habitable. La vista de una puerta oscura al fondo me llenó de pavor. Bajé y me encontré con un recinto de ladrillo rojizo cubierto de polvo, una réplica oscura de la casa de arriba, el mismo diseño, las mismas habitaciones, pero en ausencia. Me llamé a mí mismo, casi sin sentido. Nunca he sido miedoso en la oscuridad, no desde niño, pero allí, con los relámpagos tintineando arriba, sentí prudencia justificada. El sonido de un pie raspando el suelo de polvo me recorrió el espinazo, el impulso de regresar fue fuerte. Por un instante me desorienté y frente a mí vi dos puertas, no tenía claro por cuál había entrado. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, el aire se tensionó como antes de un relámpago, la electricidad estática erizó mi piel. De una de las salas por delante llegó una voz, apenas un susurro donde había más aire y saliva que palabras, dos sonidos casi indistinguibles que, por la historia de Eric, solo pude encajar como, down here, ahí abajo. El sudor frío pegó mi ropa y la mano que sujetaba el teléfono comenzó a temblar. La luz vibraba en respuesta y me quedé mirando las dos puertas, pensando cuál contenía la voz y cuál mi camino de salida. Al mirar al suelo vi las marcas de polvo, huellas que creí mías que conducían hacia la puerta derecha. Con un impulso de valor crucé, y en un golpe de espanto comprobé que no eran mías, alguien más las había hecho. Me encontré en una parte desconocida del sótano y me giré para irme. Entonces todo pasó muy rápido, mi luz alumbró una figura que se movió frente a mí, algo pasó y se coló por otra puerta. Oí un grito, era la voz de Eric, histérica, en pleno delirio. «¡Está aquí!», chilló. «Síguelo. David, está aquí». Sus pasos subieron por la escalera y la atmósfera cargada desapareció como si un relámpago hubiera caído más lejos. Salí detrás de él a trompicones, y de pronto, afuera, no había ni rastro. Corrí por la calle empapado por la lluvia, lo vi a lo lejos corriendo cuesta arriba, demasiado adelantado para alcanzarlo a pie. Salté al coche y le pisé, lo alcanzaría en segundos, pero la noche tenía otros planes. Al llegar a unos metros, un crujido agudo y doloroso resonó, un árbol centenario se desplomó frente a mí. Frené de golpe y mi coche chocó con el tronco. Un gran brazo de madera se introdujo en el parabrisas. Vi algo por un segundo y me escondí bajo el salpicadero, el cristal estalló sobre mí. Salí de la puerta y caí de bruces en la carretera llena de agua, me atraganté con el barro en la boca. El coche quedó atrapado entre ramas, humeando. No podía dejar a Eric ahí. Cruzando la calle vi como algo volaba arrastrado por el viento y golpeaba la cabeza de Eric, que cayó al suelo. Al acercarme vi un corte en su cabeza, la sangre corría. Intenté despertarlo, abrió los ojos y lanzó un alarido espantoso, como un niño viendo lo prohibido bajo su cama. Se revolvió, me empujó y me pegó en la nariz. Me quedé de rodillas unos segundos aturdido, luego echó a correr de nuevo. Lo seguí por la colina, por un bosquecillo junto a la escuela primaria donde habíamos sido niños, hasta que cruzamos Kings Park Avenue y alcanzamos Station Road, el puente sobre la estación donde comenzó todo. Eric se detuvo en medio de la calzada, como esperando algo, inclinando la cabeza. De pronto corrió hacia la escalera que baja a la estación. Lo seguí jadeando contra el viento. Desde el andén lo vi mirando a través de las vías hacia el medio arco bajo el puente. Grité. «Eric. Tenemos que salir de aquí». No me oyó. Cruzó el andén y bajó a las vías, el cable de alimentación por encima se bamboleaba como venas necrosadas.
Un frío reptó por mi cuerpo. No pude parar a tiempo, era como si algo primitivo me anclara. Él llegó al borde del medio túnel, su entrada era una boca de oscuridad más negra que la noche, un lugar no apto para humanos. Salté del andén y lo perseguí, el viento y los relámpagos rugían. Eric entró en el medio túnel y desapareció dentro. Por un momento quedé paralizado, la apertura parecía mayor que en mi memoria. Entonces, de la nada, una mano salió de la oscuridad y me empujó, rodé y caí sobre las vías, golpeándome la barbilla y el hombro contra el frío metal húmedo. Eric, con el rostro demudado y los ojos desorbitados, intentó decir algo, pero la tormenta lo tragó. Me empujó fuera de allí y señaló las escaleras con desesperación, girando la cabeza hacia el arco mientras un tronco en la ladera se partía y cayó sobre él. Vi la escena en cámara lenta. El tronco golpeó los cables eléctricos y los partió en chispas que iluminaron la noche, el árbol cayó y aplastó a Eric. No pude acercarme por el peligro de las líneas, la electricidad chisporroteaba. Logré arrastrarme de regreso al andén y grité pidiendo ayuda. Llamé a una ambulancia y a los bomberos. Tardaron casi una hora en llegar, la tormenta ya amainaba. Tras cortar la corriente y retirar el árbol, los rescatistas hallaron el cuerpo de Eric, carbonizado por la electricidad o destrozado por el impacto, no supe con certeza qué le había causado la muerte. Lo único cierto es que ya no estaba. Mi viejo amigo se había ido. Le digo a la gente que fue su enfermedad la que lo mató, que las alucinaciones fueron demasiado para cualquiera. ¿Me creen? A veces me pregunto si yo mismo me lo creo. Para concluir, la cordura es una condición fugaz, temporal. Nuestras certezas son solo interpretaciones del mundo, sombras de la realidad. El cerebro recoge datos de sentidos poco fiables y compone una versión del universo. Somos siempre un poco ajenos a la verdad, mirando a través del cristal deformado de nuestros propios ojos. ¿Quién sabe de qué está hecho el mundo realmente y qué contiene en su interior? Para Eric, aquello que oyó y vio fue real, lo suficiente para arrastrarlo a algo fuera de lo ordinario, algo que la mayoría no estamos hechos para ver. Yo elijo creer que lo que vio no era objetivamente real. Aún así, no he vuelto a la estación de Kings Park desde aquella noche, porque en los momentos más débiles temo volver a oír esas mismas dos palabras. Esas dos palabras, reales o imaginadas, que llevaron a mi amigo a los oscuros recovecos de la mente humana, donde yacen nuestros propios monstruos, hambrientos y listos para mostrarse.